El sonido de la pluma rasgando el papel fue lo único que se escuchó en esa sala de caoba. Ni siquiera el aire acondicionado se atrevía a zumbar. Sentí como la sangre se me iba a los talones, dejándome las manos heladas, muertas sobre mi regazo. ¿Podría repetir eso, licenciado? Susurré porque mi voz real se había quedado atorada en la garganta. Estefanía, sentada a mi lado, ni siquiera parpadeó. Llevaba ese vestido negro de diseñador que había comprado ayer usando la tarjeta de crédito de papá cuando su cuerpo aún estaba tibio en la mort. Ella suspiró, un sonido teatral, de hastío, como si estar ahí cobrando millones fuera una carga insoportable. Es claro, Romina, dijo el notario, evitando mi mirada. La última modificación del testamento, fechada hace 3 semanas, te excluye de la propiedad inmobiliaria y del control de la empresa. Todo pasa a manos de tu hermana Estefanía. El mundo giró. 3 años limpiando vómito, noches sin dormir en el hospital, sosteniendo la mano de un hombre que gritaba de dolor. Para esto, miré a mi hermana. Ella me sonrió. No fue una sonrisa triste, fue una sonrisa de victoria. Y así comenzó todo. Esa sonrisa, esa maldita y casi imperceptible curva en la comisura de sus labios perfectamente delineados. Fue un segundo, un parpadeo, pero lo vi. Estefanía acababa de escuchar que se quedaba con la casa, las cuentas bancarias, las acciones de la constructora y hasta los autos de colección, y su primera reacción no fue gratitud, ni siquiera sorpresa, fue satisfacción. Sentí que el aire de la oficina del notario se volvía denso como si estuviera respirando gelatina. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas con fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Licenciado Torres, mi voz salió quebrada, aguda, irreconocible para mis propios oídos. Esto tiene que ser un error. Papá y yo hablamos de esto hace 6 meses. Él me juró que la casa era mía, que quería que yo conservara el hogar donde mamá murió. El notario, un hombre calvo con gafas gruesas que había trabajado con mi padre por 30 años, se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de tela. No me miraba a los ojos, miraba sus papeles, miraba el reloj, miraba a la ventana, a cualquier lugar menos a mí. Romina, por favor, dijo él con voz cansada. El documento es legal, fue notariado aquí mismo, tu padre vino en persona. Papá no podía ni caminar hace 3 semanas. Grité, poniéndome de pie. La silla de cuero rechinó contra el piso de madera, un sonido agresivo que rompió el silencio sepulcral. Estaba con morfina día y noche. Yo le cambiaba los pañales, yo le daba de comer en la boca. ¿Cómo diablos pudo venir hasta aquí a afirmar esto? Fue entonces cuando Estefanía decidió hablar. Se aclaró la garganta, ese sonidito irritante y delicado que hacía cuando quería fingir inocencia. Romy, cálmate, dijo, extendiendo una mano manicurada hacia mi brazo. Su tacto se sintió como hielo seco. Quemaba. Papá tuvo un momento de lucidez. Me llamó. Me pidió que lo trajera. Él estaba preocupado por ti. La miré, atónita. ¿Preocupado por mí? ¿Preocupado? Repetí, sintiendo como las lágrimas de impotencia me picaban en los ojos. Odiaba llorar frente a ella. Odiaba mostrar debilidad. ¿Dejándome en la calle? ¿Eso es preocupación? Estefanía suspiró, cruzando sus piernas largas y elegantes. Llevaba medias negras y tacones que costaban más de lo que yo ganaba en un mes dando clases de arte. Papá sabía que tú no eres administrativa, hermana. Él sabía que la empresa se te vendría encima, que la casa es demasiado grande y costosa para mantenerla con tu estilo de vida bohemio. Él quería proteger el patrimonio. Yo voy a administrarlo y claro, nunca te dejaré desamparada. Somos familia, familia. Esa palabra salió de su boca como un insulto. Recordé los últimos 3 años. Mientras yo dormía en un sillón reclinable al lado de la cama de hospital de papá, Estefanía subía historias a Instagram desde Tulum, desde Nueva York, desde Madrid. Viviendo mi mejor vida, decían sus captions. Cuando papá preguntaba por ella, yo tenía que inventar excusas. Está ocupada con la maestría, papá. Tuvo un problema con el vuelo, papá. Mentiras piadosas para que el viejo no muriera con el corazón roto. Y ahora, la hija pródiga, la que nunca estuvo, se llevaba el reino entero. Quiero ver la firma de exigí, ignorando su falso discurso de caridad. Me acerqué al escritorio del notario y prácticamente le arranqué la hoja de las manos. Ahí estaba, al final de la página 7, Rogelio A. Montemayor, pero no era su firma firme y dominante de siempre, era un garabato tembloroso,
Una línea débil, casi ilegible, que caía hacia abajo como si la pluma pesara una tonelada. Se me heló la sangre. Esa no era la firma de un hombre de negocios tomando una decisión ejecutiva. Esa era la firma de un hombre que se estaba muriendo y que apenas sabía dónde estaba. Esto es un abuso, susurré, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Ustedes lo obligaron. Estefanía se levantó de golpe. Su máscara de hermana comprensiva se resbaló por un segundo, dejando ver a la víbora que vivía debajo. Ten cuidado con lo que dices, Romina. Estás alterada. Estás hablando desde el dolor. Papá me eligió a mí. Siempre supo que yo tenía la cabeza fría para los negocios, mientras tú solo sirves para cuidar enfermos y pintar cuadros que nadie compra. El golpe fue certero, directo a mi inseguridad más profunda. Siempre me sentí la hija menos, la menos brillante, la menos exitosa. Pero pensé que mi amor, mi lealtad, valían algo. Resulta que, en el mundo de los Montemayor, el amor no cotiza en bolsa. El licenciado Torres intervino rápidamente, temiendo que la situación escalara a violencia física. Señoritas, por favor, el testamento es claro. Estefanía es la albacea y heredera universal. A ti, Romina, se te ha legado la colección de libros de la biblioteca y revisó sus notas, un pago único de 50,000 pesos. Solté una risa histérica. 50,000 pesos. Eso era lo que valían 3 años de mi vida. 3 años de limpiar vómito, de aguantar sus cambios de humor, de ser su enfermera, su psicóloga y su hija. 50,000 pesos no cubrían ni el funeral que yo había organizado y pagado con mis ahorros porque las cuentas estaban congeladas. Tiré el documento sobre el escritorio. El papel aterrizó suavemente, ajeno a la bomba nuclear que acababa de detonar en mi vida. Esto no se va a quedar así, dije, aunque mi voz temblaba. No tenía dinero para abogados. No tenía contactos. Estefanía tenía a Fabián, su esposo, que era socio de uno de los bufetes más grandes de Monterrey. Tenían el poder. Yo solo tenía mi rabia. Estefanía recogió su bolso Chanel y se alisó el vestido. Me miró con esa lástima condescendiente que es 1000 veces peor que el odio. Ay, Romy, no gastes el poco dinero que te dejó papá en pleitos que vas a perder. Mejor enfócate en buscar dónde vivir. Me quedé helada. ¿Qué? La casa es mía ahora, dijo ella, revisando la hora en su celular. Y quiero empezar a remodelar la próxima semana. Fabián dice que esa decoración de los 90 es deprimente. Necesito que saques tus cosas. ¿Me estás corriendo?, pregunté, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Es mi casa, Estefanía. He vivido ahí toda mi vida. Ella caminó hacia la puerta y antes de salir, se giró. Sus ojos brillaron con una maldad pura, sin filtros. Era la casa de papá. Ahora es mi casa. Tienes 48 horas, Romina. Y por favor no te lleves nada que no sea estrictamente tuyo. No quiero tener que llamar a seguridad para que revisen tus maletas. La puerta se cerró tras ella con un clic suave y definitivo. Me quedé sola en la oficina con el notario, que fingía estar muy ocupado archivando una carpeta. El silencio zumbaba en mis oídos. 48 horas, me habían quitado a mi padre, mi herencia, y ahora me quitaban mi techo. Salí del edificio aturdida, caminando como un zombi, hacia mi auto viejo estacionado en la calle. El sol de San Pedro brillaba con esa intensidad cruel que hace que todo se vea más nítido, más doloroso. Me senté frente al volante y grité. Grité hasta que me dolió la garganta, golpeando el tablero hasta que mis manos ardieron. Pero en medio de mi desesperación, mientras me limpiaba las lágrimas con la mengue de mi blusa negra, vi algo por el retrovisor. Un auto gris, modesto, estaba estacionado 2 lugares atrás. La ventanilla bajó lentamente. Era un hombre mayor, de cabello canoso y rostro serio. Lo reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía en las fiestas familiares. Era el contador Héctor Gálvez. Me estaba mirando fijamente, no con lástima, como los demás. Me miraba con urgencia, y entonces hizo un gesto sutil, casi invisible, asintió con la cabeza una sola vez y señaló su teléfono. Mi celular vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje de un número desconocido. No firmes nada más. Sal de ahí.
tenemos que hablar, pero nadie puede saberlo. El camino de regreso a la casa familiar fue un borrón de lágrimas y luces de tráfico. Cada árbol del vecindario, cada bache en el pavimento que conocía de memoria, se sentía como un reproche. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pensé que la bondad era una moneda de cambio, pero en el mundo real, la bondad es solo una debilidad que otros usan para pisotearte. Al llegar a la mansión, el portón de hierro se abrió con su chirrido característico, pero esta vez no se sintió como una bienvenida, se sintió como una trampa. Entré a la sala y encontré a Estefanía con un grupo de hombres de traje. Estaban midiendo las paredes, señalando mis cuadros y mis pinturas, las que papá tanto amaba, como si fueran basura que estorbaba la vista. Esa pared va abajo, decía Fabián, el esposo de mi hermana, con esa voz de sabelotodo que me revolvía el estómago. Queremos un concepto abierto, algo que respire. ¿Qué están haciendo?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Estefanía se giró, sosteniendo una copa de vino blanco. Vino. No habían pasado ni 5 horas desde que nos dijeron que papá nos había desheredado, o a mí, mejor dicho, y ella ya estaba celebrando con el alcohol caro de la bodega privada de mi padre. Te dije que iba a remodelar, Romy. El tiempo corre, tic-tac, dijo ella, burlona. Por cierto, ya contraté a una empresa de mudanzas para que mañana a primera hora se lleven lo que quede en tu cuarto. Si no estás lista, lo mandaré todo a un centro de donación. Es mi casa. Estallé, ignorando a los arquitectos que me miraban con incomodidad. Papá ni siquiera se ha enfriado, y tú ya estás tirando las paredes. Tienes el alma podrida, Estefanía. Fabián dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotras. Es un hombre de mandíbula cuadrada y ojos fríos, de esos que miden a las personas por el valor de su reloj. Romina, por las buenas somos muy buenos, dijo con una calma amenazante, pero por las malas. Bueno, no querrás saberlo. Estefanía tiene el título de propiedad. Tú eres una invitada que ya excedió su bienvenida. Empaca. Subí las escaleras corriendo, con el corazón martilleando en mis oídos. Me encerré en mi habitación y cerré la puerta con llave, aunque sabía que una simple cerradura no me protegería de su codicia. Me senté en el suelo, rodeada de mis libros y mis pinceles, y recordé el mensaje de Gálvez. Saqué el teléfono con manos temblorosas. El mensaje seguía ahí. ¿Por qué el contador de la empresa de papá querría hablar conmigo? Él siempre fue un hombre de pocas palabras, casi una sombra en las oficinas de la constructora, pero papá siempre decía, Héctor sabe dónde está enterrado cada centavo. Le respondí con los dedos entumecidos, ¿dónde nos vemos? La respuesta fue inmediata, mañana a las 6 a.m., en el café del centro, el que está frente a la catedral. Ven sola, borra este mensaje. Pasé la noche en vela, metiendo mi vida en cajas de cartón que olían a humedad y derrota. Metí mis óleos, mis diarios, la ropa que no estaba manchada de hospital. Cada vez que escuchaba una risa de Estefanía y Fabián en el piso de abajo, sentía una punzada de odio tan pura que me asustaba. Nunca me consideré una persona rencorosa, pero el despojo tiene una forma muy efectiva de sacar tus demonios a pasear. A las 5 de la mañana, salí de la casa en silencio. Cargué mi viejo auto con lo básico y manejé hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban vacías, envueltas en esa bruma grisácea del amanecer norteño. El café era un lugar de techos altos y aroma a grano tostado. En una mesa al fondo, lejos de las ventanas, estaba Héctor Gálvez. Se veía más viejo, más cansado. Tenía una carpeta de cuero desgastada frente a él y una taza de café negro que humeaba. Me senté frente a él sin saludar. La urgencia me desbordaba. Héctor, ¿qué es todo esto?, le pregunté, bajando la voz. Él me miró fijamente. Sus ojos tenían esa tristeza de quien ha visto demasiadas injusticias y ha callado por mucho tiempo. Romina, conozco a tu padre desde que empezamos la empresa en un garaje. Sé cómo pensaba. Y te aseguro una cosa, Rogelio jamás te hubiera dejado en la calle. Jamás. Pero la firma. El notario dijo que era legal, dije, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar. Gálvez golpeó la carpeta con el dedo índice. La firma puede ser real, pero la voluntad no lo era. Tu padre estaba bajo un tratamiento de analgésicos pesados, Romina. Estefanía cambió de médico un mes antes de que Rogelio muriera, ¿lo recuerdas? Fruncí el ceño. Sí, lo recordaba.
Ella insistió en que el doctor Mendoza era anticuado y trajo a un tal doctor Varela, un hombre joven y demasiado amable que siempre llegaba con una maleta llena de frascos sin etiquetas claras. Ese médico no lo estaba curando, continuó Gálvez en un susurro. Lo estaba manteniendo en una nube. Pero eso no es lo más grave. Mira esto. Abrió la carpeta y sacó un estado de cuenta bancario. Mis ojos recorrieron los números, pero no entendía nada hasta que él señaló una columna con una pluma roja. 3 días antes de la supuesta firma del testamento, hubo una transferencia masiva de la cuenta personal de tu padre a una sociedad anónima en Panamá. 4 millones de dólares. Me quedé sin aliento. ¿4 millones? Eso era prácticamente toda la liquidez de la familia. ¿Quién es el dueño de esa sociedad?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Gálvez se inclinó hacia adelante, su rostro a pocos centímetros del mío. Aparece bajo un nombre de fachada, pero la clave está en el contador que registró esa empresa en el extranjero. Es el mismo bufete que maneja los negocios de Fabián, tu cuñado. Sentí un vacío en el estómago. No solo me habían quitado la casa, estaban saqueando la empresa antes de que el cuerpo de mi padre fuera enterrado. Era un plan orquestado, un robo a plena luz del día, disfrazado de herencia. ¿Por qué me ayudas, Héctor?, pregunté, confundida. Podrías perder tu trabajo, podrías meterte en problemas legales. Él suspiró y cerró la carpeta con fuerza. Porque soy un hombre de números, Romina. Y los números no mienten, pero las personas sí. Tu padre me salvó de la ruina hace 20 años. Se lo debo a él, y te lo debo a ti. Tú fuiste la única que lo amó, sin pedir nada a cambio. Me entregó un pequeño sobre amarillo que sacó del bolsillo de su saco. Ahí está la clave para entrar al sistema contable remoto de la empresa. Yo ya no tengo acceso a todo, pero tú sí. Tu padre te puso como administradora secundaria hace años y nunca revocó ese permiso porque Estefanía no sabía que existía. Tomé el sobre. Pesaba como si estuviera lleno de plomo. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Busca las facturas del doctor Varela. Busca los registros de la transferencia. Si logras demostrar que tu padre fue manipulado químicamente mientras le vaciaban las cuentas, ese testamento no vale ni al papel en el que está impreso, pero hazlo rápido, Romina. Estefanía planea liquidar la empresa en 30 días. Salí del café con el sobre apretado contra el pecho. El sol ya había salido por completo, pero el mundo se veía distinto. Ya no era la víctima desterrada. Ahora era una infiltrada. Cuando llegué al pequeño apartamento que había rentado de emergencia, un lugar oscuro con olor a encierro, prendí mi computadora. Mis manos no dejaban de temblar. Introduje la clave que Héctor me había dado. La pantalla parpadeó. Una lista de archivos se desplegó ante mí. Empecé a navegar por las carpetas ocultas, buscando el nombre del médico, buscando la ruta del dinero. De pronto, un archivo me llamó la atención. Se titulaba Protocolo RGEM. Final. Lo abrí con el corazón en la garganta. No eran facturas. Era un correo electrónico enviado desde la cuenta de Fabián a un destinatario desconocido. La fecha era de apenas una semana antes de la muerte de papá. El contenido decía, la dosis es suficiente. Él ya no sabe qué día es. Mañana llevamos al notario. Asegúrate de que Romina no esté en la casa. Me tapé la boca para no gritar. No fue solo codicia, fue una ejecución calculada. Y mientras yo le leía libros de historia a mi padre en su cama, ellos estaban en la habitación de al lado planeando cómo borrarme de la existencia. Pero entonces, algo más apareció en la pantalla. Una alerta de seguridad. Acceso detectado desde terminal externa. Iniciando bloqueo de seguridad en 60 segundos. Alguien sabía que yo estaba mirando. 59, 58, 57. El contador rojo, en la esquina de la pantalla, parpadeaba como una bomba de tiempo. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Mis dedos, torpes por el pánico, se resbalaban sobre el teclado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Guarda. Maldita sea, guarda. Grité a la nada, golpeando las teclas CTRL+S. Pero la barra de progreso de descarga no se movía. El sistema estaba congelado. 40, 39. Acceso detectado. Rastreando IP. Estaban rastreando mi ubicación. Si Fabián y sus informáticos averiguaban que la intrusión venía de este departamento barato, en la colonia Obispado, sabrían exactamente dónde esconderme. Y si eran capaces de drogar a mi padre para robarle, no quería imaginar de lo que eran capaces conmigo. 20.
19. Solté el mouse. No iba a poder descargar el archivo a tiempo. Arranqué mi celular del bolsillo de mis jeans con una desesperación animal. La cámara tardó una eternidad en abrirse. Mis manos temblaban tanto que la primera foto salió borrosa, un manchón de luz inútil. Cálmate, Romina. Me ordené en voz alta, respirando hondo. Enfoca. 10, 9. Apunté la lente a la pantalla. El brillo del monitor iluminaba la habitación oscura como un fantasma. Encuadré el texto del correo, la dosis es suficiente. Mañana llevamos al notario. Clic. 5, 4. Tomé otra, esta vez capturando el remitente y la fecha. Clic. 3, 2, 1. La pantalla de mi laptop se fue a negro. Un segundo después, apareció un candado rojo gigante y un mensaje en letras blancas, frías y burocráticas. Terminal bloqueada. Contacte al administrador del sistema. Me dejé caer hacia atrás en la silla de plástico barato que venía con el departamento amueblado. El sudor frío me bajaba por la espalda. El silencio regresó, pero ya no era el silencio de paz. Era el silencio de quien acaba de cometer un delito, o mejor dicho, de quien acaba de descubrir uno. Revisé la galería de mi teléfono. Ahí estaban, 2 fotos, un poco granuladas por la mala iluminación, pero legibles. Tenía la prueba de que no estaba loca. Tenía la prueba de que el deterioro mental de papá no fue natural, lo habían provocado. Miré a mi alrededor. El departamento era una caja de zapatos. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes y se escuchaba todo lo que hacían los vecinos. Una pareja discutía a gritos en el piso de arriba, un perro ladraba sin parar en el pasillo. Hace 24 horas yo estaba en mi habitación con vista a la Sierra Madre, rodeada de sábanas de hilo egipcio y silencio insonorizado. Ahora estaba aquí, sentada en una silla que cojeaba, con una laptop bloqueada y la certeza de que mi hermana y su marido eran criminales. El miedo, que hasta ese momento había sido una descarga de adrenalina, se transformó en una piedra pesada en mi estómago. Me levanté y fui a la cocineta. Abrí el refrigerador viejo que zumbaba como un tractor. Solo había una botella de agua y un yogurt que compré en la tienda de la esquina. Me vi reflejada en el metal oxidado de la puerta. Tenía ojeras profundas, el cabello revuelto y los ojos inyectados de sangre. Parecía una fugitiva, y en cierto modo lo era. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta de entrada, abrazando mis rodillas. Necesitaba hablar con Héctor Gálvez. Necesitaba decirle lo que había encontrado. Marqué su número. Tono. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Colgué. Intenté de nuevo. Nada. Una oleada de paranoia me golpeó. ¿Y si lo descubrieron a él también? ¿Y si el sistema alertó a Fabián y él rastreó el acceso original de Gálvez? No pienses eso, me dije, apretando los ojos. Héctor es listo. Él sabe cubrir sus huellas, pero yo no. Yo no sabía nada de espionaje corporativo ni de intrigas legales. Yo era pintora. Yo sabía mezclar colores, sabía capturar la luz en un lienzo, sabía cuidar a un anciano enfermo con amor. No sabía pelear contra tiburones. De repente, escuché un ruido afuera, en el pasillo, pasos. No eran los pasos rápidos y ligeros de los vecinos, eran pasos pesados, lentos, de botas de suela dura. Clac, clac, clac. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Dejé de respirar. Mi corazón golpeaba mis costillas con tanta fuerza que temí que el intruso pudiera escucharlo desde afuera. Miré por la rendija debajo de la puerta. Una sombra bloqueaba la luz del pasillo. ¿Me habían encontrado tan rápido? El rastreo de IP fue inmediato. Mi mano buscó a tientas algo, lo que fuera, para defenderme. Solo alcancé un paraguas viejo que había dejado en la entrada. Me puse de pie lentamente, pegándome a la pared, con el paraguas levantado como un bate de béisbol ridículo, un golpe seco en la madera. No respondí. Señorita Montemayor, dijo una voz masculina, ronca. No era Fabián. No era ninguno de los abogados. ¿Quién es? Pregunté, tratando de sonar firme, pero mi voz salió estrangulada. Paquetería. Traigo una caja que se quedó en el camión de la mudanza. Bajé el paraguas, pero no abrí. Déjela afuera, dije. Necesito firma de recibido, señorita. Son órdenes. Dudé. Podía ser una trampa, pero también podía ser verdad. La mudanza había sido un caos. Me acerqué a la mirilla. Vi a un hombre con el uniforme de la empresa de mudanzas, sosteniendo una caja pequeña de madera. La reconocí al instante. Era el joyero de mamá.
Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. El hombre me miró con fastidio, me pasó una tabla con un papel para firmar a través de la rendija. Garabateé mi nombre, él dejó la caja en el suelo y se fue sin decir más. Cerré la puerta de golpe y puse los 3 cerrojos. Tomé la caja de madera. Olía a lavanda, el perfume de mi madre. La abrí sentada en el sofá cama. Dentro estaban sus collares de perlas, sus anillos antiguos, y una nota doblada en 4 partes, metida entre el terciopelo. Mi madre murió hace 10 años. Esa nota no podía ser de ella. Desdoblé el papel. Era una hoja arrancada de una libreta de notas, escrita con la letra picuda y agresiva de Estefanía. Romy, sé que te llevaste esto sin permiso. Técnicamente es parte del inventario de la herencia, pero estoy siendo generosa. Tómalo como un regalo de despedida. PD, Fabián me dice que alguien intentó entrar al servidor de la empresa hace 1 hora. Espero que no seas tan estúpida como para jugar al detective. Disfruta tu nueva vida y no vuelvas. El papel se me cayó de las manos. Ella sabía. No sabía exactamente qué había visto, pero sabía que lo había intentado. Y lo peor, sabía dónde estaba. Si la mudanza me trajo esta caja, Estefanía tenía mi dirección. Me sentí expuesta, vulnerable, como un animal en una jaula de cristal. Pero entonces, la rabia volvió. Esa rabia caliente y líquida que había sentido en la notaría. Miré la foto en mi celular de nuevo. La dosis es suficiente. Estefanía creía que me estaba enviando una advertencia para asustarme, para que me escondiera en este agujero y desapareciera, pero cometió un error. Me devolvió el joyero de mamá, y al fondo del joyero, debajo del forro de terciopelo que estaba un poco despegado, mis dedos tocaron algo duro y frío. Levanté el forro. Era una llave pequeña, plateada. Una llave que mamá me había dado antes de morir y que yo había olvidado por completo en medio del dolor. Es para la caja de seguridad del banco en el centro, Romina. Solo tú y yo sabemos que existe. Tu padre es un buen hombre, pero el dinero cambia a la gente. Úsala solo si todo lo demás falla. Miré la llave. Miré la pantalla negra de mi laptop. Miré las paredes húmedas de mi nueva prisión. Todo lo demás había fallado. Mañana no me quedaría aquí escondida, esperando a que Fabián enviara a sus abogados o a sus matones. Mañana iría al banco, porque si Estefanía pensaba que el juego había terminado, estaba muy equivocada. Apenas estábamos tirando los dados. El banco olía a dinero viejo y aire acondicionado industrial. Era una sucursal antigua, en el centro de Monterrey, de esas con techos altos de mármol y cajeros que llevan trabajando ahí desde antes de que yo naciera. Caminé hacia la zona de cajas de seguridad con la llave apretada en mi puño, sudando frío, esperando que, en cualquier momento, sonara una alarma o apareciera un guardia para decirme que mi acceso había sido revocado. Pero no pasó nada. El empleado, un señor mayor que no me reconoció, verificó la llave y mi identificación. Adelante, señorita Montemayor. Caja 402. El sonido de la cerradura al girar fue el ruido más hermoso que había escuchado en días. Clac. Saqué la caja metálica larga y estrecha y la llevé a un cubículo privado. Mis manos temblaban. ¿Qué me había dejado mamá? Levanté la tapa. No había joyas impresionantes, ni lingotes de oro. Había fajos de billetes, dólares, viejos con la banda elástica un poco tostada por el tiempo. Los conté rápidamente, $20,000. Y debajo del dinero, una libreta pequeña de piel roja. La abrí. La letra de mi madre, curva y elegante, llenó mis ojos de lágrimas. Romy, tu padre es un genio para hacer dinero, pero un ciego para ver la maldad en su propia casa. Estefanía tiene hambre, hija. Un hambre que no se quita comiendo. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y algo ha salido mal. Este dinero es tuyo. No lo declares, no lo compartas, es tu salida de emergencia. Úsalo para pelear o para huir, tú decides. Mamá lo sabía. Hace 10 años, ella ya veía lo que yo me negué a ver hasta ayer. Guardé el dinero en mi bolso cruzado, pegado a mi cuerpo. $20,000 no compraban una casa en San Pedro, pero compraban tiempo, compraban comida, y quizás compraban un abogado que no le tuviera miedo a Fabián. Salí del banco, sintiéndome un poco más ligera, con una chispa de esperanza encendida en el pecho. No estaba indefensa, tenía recursos. Me subí a mi auto y decidí hacer una llamada. Necesitaba aliados. No podía ir a la guerra sola.
Pensé en la tía Marcela. No era mi tía de sangre, pero era la mejor amiga de mamá y una matriarca respetada en el círculo social de San Pedro. Ella siempre me había defendido. Ella sabía cuánto amaba yo a papá. Marqué su número. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, la voz de Marcela sonó seca, distante. Tía Marcela, soy yo, Romina. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, incómodo. Ah, Romina. El cambio de tono fue bruto. De la calidez que yo recordaba pasó a un frío polar. Mira, niña, no creo que sea prudente que hablemos. Fruncí el ceño, confundida. ¿De qué hablas? Tía, necesito ayuda. Estefanía me echó de la casa. Me quitó todo. Papá estaba medicado cuando firmó ese testamento. Tengo pruebas de que... Basta, me interrumpió ella, casi gritando. Por Dios, Romina, ten un poco de dignidad. Estefanía vino a verme ayer. Nos contó todo. ¿Qué? ¿Qué les contó? Lo de tu problema, susurró, como si fuera una palabra sucia. Nos contó que robabas dinero de la caja fuerte de tu padre para comprar pastillas, que por eso Rogelio te desheredó, porque no quería financiar tu vicio. Sentí que me daban una bofetada a través del teléfono. El mundo se detuvo. ¿Qué? Eso es mentira, grité, golpeando el volante. Yo lo cuidaba. Yo le daba sus medicinas, yo nunca he tomado nada en mi vida. Estefanía nos enseñó los videos, Romina, dijo Marcela, implacable. Videos de ti sacando cosas de la casa a escondidas. Dijo que estabas inestable, que te pusiste violenta en la notaría. Me puse así porque me están robando. Mira, lo siento mucho. Tu madre se volvería a morir de vergüenza si te viera así. Por favor, no me vuelvas a llamar hasta que estés limpia, y no te acerques a mi casa, tengo nietos y no quiero escándalos. Clic. Me colgó. Me quedé mirando el teléfono, paralizada. La astucia de Estefanía era perfecta. Diabólica, había usado la verdad, que yo sacaba mis propias cosas, en la mudanza y la había torcido para crear una narrativa. Gaslighting a nivel social. Me había pintado como la oveja negra, la drogadicta, la inestable. Por eso nadie me había llamado para darme el pésame. Por eso los amigos de papá me miraban raro en el funeral. Ella llevaba meses, quizás años, sembrando esta mentira, preparando el terreno. Intenté llamar a Lorena, mi prima. Buzón directo. Llamé al doctor Arriaga, el viejo socio de papá. Bloqueada. Entré a Instagram. Busqué mi perfil. Mis notificaciones estaban llenas de comentarios de cuentas falsas. Mantenida, ratera, pobre Estefanía, tener que lidiar contigo. Estaba cancelada. En el mundo cerrado y elitista de San Pedro, la reputación es más valiosa que el dinero, y la mía estaba hecha cenizas. Estefanía no solo me había quitado la herencia, me había quitado mi identidad. Me había convertido en una paria. La soledad me golpeó más fuerte que la pobreza. Podía sobrevivir en un departamento barato, podía comer atún de lata, pero saber que todos los que conocía me creían un monstruo, eso me partió el alma. Arranqué el auto y manejé sin rumbo, las lágrimas me nublaban la vista. Pasé frente a los restaurantes donde solía comer con papá, frente a las boutiques donde Estefanía seguramente estaba gastando mi dinero ahora mismo. Me sentí un fantasma en mi propia ciudad. Llegué a mi departamento cuando ya había oscurecido. Subí las escaleras arrastrando los pies. Me sentía pequeña, vencida. Mamá me había dejado dinero para pelear, pero como peleas cuando el enemigo controla la verdad. Entré al departamento y cerré la puerta. No encendí la luz. Me tiré en el sofá con el sobre de dinero de mamá apretado contra mi pecho, deseando poder desaparecer. BZZZT, BZZZT. Mi celular vibró en la mesa de centro. Lo miré con desgana. Seguro era otro mensaje de odio, o Estefanía burlándose, pero la pantalla iluminó la habitación oscura. No era un número local, era un número privado. Lo dejé sonar, no quería hablar con nadie. Dejó de sonar. Un segundo después, vibró de nuevo. Mensaje de texto. La curiosidad pudo más que mi depresión. Estiré la mano y tomé el teléfono. El mensaje era corto, conciso y me heló la sangre. Sé que fuiste al banco, sé que tienes el dinero, y sé que intentaste entrar al servidor. Estefanía cree que te destruyó hoy con las llamadas a la familia, pero cometió un error. Se confió. Me incorporé de golpe. ¿Quién eres? Escribí. La respuesta llegó al instante. Deja de jugar a la víctima. Si quieres recuperar tu vida, tienes que dejar de llorar y empezar a escuchar. Héctor ha desaparecido. No contesta en su casa ni en la oficina. El aire se me atoró en la garganta. ¿Héctor desaparecido?
¿Dónde está? Tecleé con los dedos temblando. No lo sé, pero dejó algo para ti antes de que se lo llevaran. Abre la puerta. Me congelé. Miré hacia la puerta de entrada. Los 3 cerrojos estaban puestos. No había escuchado a nadie subir. No había escuchado pasos. Me acerqué lentamente a la puerta con el corazón latiendo en la garganta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, oscuro y silencioso, pero al bajar la vista vi algo blanco deslizándose por debajo de la puerta. Un sobre. No estaba sola, alguien me estaba vigilando, y por primera vez en 2 días no supe si debía tener miedo o sentir alivio. Abrí la puerta de golpe, esperando atrapar a quien fuera. Nadie, solo el eco lejano de una puerta cerrándose en las escaleras de emergencia. Tomé el sobre del suelo. No tenía remitente, solo tenía una palabra escrita en el frente con tinta negra, gruesa y urgente. Venganza. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el sobre al intentar abrirlo. Venganza. La palabra estaba escrita con trazos gruesos, casi violentos, como si quien la escribió hubiera querido rasgar el papel con la pluma. Dentro no había una carta, no había más amenazas. Había un objeto negro, pequeño y rectangular, un teléfono celular. Era uno de esos modelos viejos, desechables, con teclas de goma y una pantalla monocromática del tamaño de un sello postal. Un teléfono quemador, de los que usan los delincuentes en las películas, o las personas que no quieren ser encontradas. Lo saqué con cuidado, como si fuera una granada sin seguro. La pantalla estaba encendida, mostrando la hora, las 23:45, y el nivel de batería, al 100%. No había lista de contactos. No había registro de llamadas, solo un fondo de pantalla gris pixelado. Me senté en el sofá, con el teléfono en una mano y el cuchillo de cocina que había agarrado por instinto en la otra. El silencio del departamento era absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador y mi propia respiración entrecortada. ¿Quién me había dejado esto? ¿El mismo que me mandó el mensaje de texto? ¿Era una trampa de Estefanía para incriminarme aún más? Podía imaginar los titulares, la heredera caída, atrapada con teléfonos encriptados y delirios de persecución. Los minutos pasaban con una lentitud agónica, las 23:50, las 23:55, las 23:59. Miré la pantalla hipnotizada. El cambio de dígito pareció tardar una eternidad. La 0. El teléfono cobró vida en mi mano, vibró con violencia y empezó a sonar con un timbre estridente, digital y barato que me hizo saltar del susto. Ringing, ringing. Contesté al tercer timbre, llevando el aparato a mi oreja con miedo. Sí, susurré. No digas mi nombre, dijo una voz al otro lado. Una voz masculina, ronca, agitada. Se escuchaba ruido de fondo como tráfico lejano o viento. Solo escucha. Era él. Era Héctor Gálvez, pero no sonaba como el contador metódico y tranquilo que yo conocía. Sonaba aterrorizado. Héctor, ¿dónde estás? Me dijeron que estabas desaparecido. Estefanía sabe que intenté entrar al servidor. Cállate y escucha, niña. Me cortó él, con una urgencia que me heló la sangre. No tengo mucho tiempo. Tiré mi teléfono personal al río Santa Catarina hace 3 horas. Me están siguiendo, Romina. Esos tipos, los socios de tu cuñado, no son abogados normales. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué te siguen? Porque encontré el error, dijo él, bajando la voz. En la auditoría final, la que Estefanía cree que destruyó. Me incliné hacia adelante, apretando el teléfono contra mi oído. ¿De qué hablas? El testamento. La fecha de la firma es el 14 de octubre a las 4 p.m. ¿Recuerdas ese día? Cerré los ojos, tratando de retroceder en el tiempo a través de la neblina del dolor y el cansancio de esos días. El 14 de octubre. Estaba en el hospital, murmuré. Papá tuvo una crisis respiratoria esa mañana. Exacto, pero eso no es lo importante. Lo importante es el registro de visitas. Héctor hizo una pausa, tomando aire. Revisé los logs de seguridad del hospital y los crucé con la bitácora del notario. El notario Torres registró su entrada a la habitación 405 a las 3:45 p.m. Entonces sí estuvo ahí, dije, sintiendo que la esperanza se desinflaba. Sí, estuvo ahí, pero Romina, su voz tembló. A esa misma hora, según el reporte de enfermería que logré copiar antes de que me bloquearan el acceso, a tu padre le estaban administrando un sedante nivel 4 para intubarlo. El mundo se detuvo. ¿Qué?
A las 4 p.m., hora de la supuesta firma, Rogelio estaba inconsciente, Romina, técnicamente en coma inducido. No podía sostener una pluma, mucho menos leer y comprender un documento legal de 20 páginas. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, no de tristeza, sino de una furia incandescente. Le pusieron la pluma en la mano. Susurré, visualizando la escena grotesca. Mi hermana y el notario, moviendo la mano inerte de mi padre sobre el papel mientras él luchaba por respirar. Malditos. Es fraude, es suplantación. Es cárcel, dijo Héctor con firmeza, pero necesitamos el original. El documento que tiene el notario es una copia certificada. El original, el que tiene la tinta fresca y la huella de presión en el papel, se lo llevó Estefanía, se lo llevó para guardarlo en la caja fuerte de la casa. ¿Por qué se lo llevaría? Porque si un perito analiza ese papel, verá que la presión del trazo no corresponde a la de un hombre consciente. Verá que la firma fue guiada. Ella lo sabe, por eso lo tiene bajo llave. Mientras ese papel exista, tenemos una oportunidad. Si lo destruye, se acabó. Tengo que ir a la casa, dije, poniéndome de pie. La adrenalina empezaba a borrar el miedo. No puedes ir así nada más. Tienen seguridad privada nueva. Guardias armados en el perímetro. Fabián no está corriendo riesgos. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana en la noche, dijo Héctor. Estefanía va a dar una fiesta. Una recepción de celebración por su nuevo cargo como CEO. Va a haber mucha gente, mucho ruido, mucho alcohol. Es la única oportunidad para entrar sin que te noten. ¿Una fiesta? Solté una risa incrédula. Papá lleva muerto una semana y ella va a dar una fiesta. Para ella el luto es una mala estrategia de relaciones públicas, dijo Héctor con amargura. Escucha bien, Romina. Yo no puedo acercarme. Si me ven, me matan. Pero tú conoces esa casa mejor que nadie. Tú conoces los pasillos de servicio, los escondites. Sí, yo crecí ahí. Necesito que entres, encuentres ese documento en la caja fuerte del despacho de tu padre y me lo traigas. Yo sé cómo abrir la caja, tengo la combinación maestra que usábamos para los documentos de la empresa. Dámela, no por teléfono, no es seguro. Hubo un silencio breve. Nos vemos mañana a las 2 p.m. en el estacionamiento subterráneo del Centro Comercial Valle Oriente, nivel 3, zona roja. Busca una camioneta vieja, Ford azul. Héctor, gracias. No me des las gracias todavía. Si nos atrapan, Romina, la cárcel será el menor de nuestros problemas. Fabián está lavando dinero a través de la constructora. Si esto sale a la luz, se cae todo un imperio de corrupción. No solo estamos peleando por tu herencia, estamos peleando contra gente muy peligrosa. No me importa, dije, y por primera vez en días, lo sentía de verdad. Ya no tenía nada que perder. Me habían quitado mi casa, mi dinero, mi nombre. Solo me quedaba la verdad. Voy a recuperar lo que es mío. Esa es la hija de Rogelio que recuerdo, dijo él, casi con orgullo. Valle Oriente, las 2 p.m., sé puntual. Y Romina, destruye este teléfono ahora mismo. Tíralo a la basura en pedazos. No dejes rastro. Clic. La línea se cortó. Me quedé mirando el aparato negro en mi mano. La pantalla se apagó. Hice lo que me pidió. Fui a la cocina, envolví el teléfono en un trapo y lo golpeé con el mazo de carne hasta que fue solo un montón de plástico y circuitos rotos. Salí del departamento en pijama, bajé 3 pisos y tiré los restos en el contenedor de basura general del edificio. Al volver a subir, me detuve frente al espejo del baño. Me vi demacrada, pálida. Mis ojos estaban hinchados, pero había algo nuevo en mi mirada. Ya no era la víctima que lloraba en la banqueta, era alguien con una misión. Mañana, Estefanía celebraría su victoria sobre mi cadáver social. Brindaría con champagne mientras los invitados admiraban su casa. Lo que ella no sabía era que su hermana, la débil, la artista, la drogadicta, iba a estar ahí también. Y no iba a ir a brindar, iba a ir a cazar. Me lavé la cara con agua helada. Tenía que prepararme, tenía que pensar cómo colarme en la fiesta más exclusiva de San Pedro, siendo la persona más odiada de la ciudad. Sonreí, una sonrisa fría y triste. Iba a necesitar un disfraz. El estacionamiento subterráneo de Valle Oriente era un laberinto de concreto y ecos asfixiantes. El aire estaba viciado, una mezcla de monóxido de carbono, caucho quemado y el calor húmedo que se filtraba desde la calle a pesar de estar bajo tierra.
Miré mi reloj, las 13:58. Mis manos sudaban sobre el volante. Había pasado los últimos 20 minutos dando vueltas innecesarias, revisando el retrovisor cada 3 segundos, asegurándome de que nadie me siguiera. La paranoia se había convertido en mi nueva sombra. Cada camioneta negra con vidrios polarizados me parecía sospechosa, cada persona hablando por celular me parecía un espía de Estefanía. Bajé al nivel 3, la zona roja. Estaba casi desierta, una esquina olvidada, donde la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba con un zumbido eléctrico que me ponía los nervios de punta. Ahí estaba, una Ford Explorer azul, vieja y golpeada, estacionada de reversa contra la pared del fondo. Estacioné mi auto a 2 lugares de distancia. Apagué el motor. El silencio cayó como una losa. Esperé 1 minuto, 2. Nadie salió de la camioneta. ¿Era una trampa? ¿Me habían tendido una emboscada? Mi mano fue instintivamente a la guantera, donde había guardado un gas pimienta que compré esa mañana. Respiré hondo, conté hasta 3 y salí del auto. El sonido de mi puerta al cerrarse retumbó como un disparo en la caverna de cemento. Caminé hacia la Ford. Los vidrios eran oscuros. «Héctor», susurré, sintiéndome ridícula hablando con un vehículo. La ventanilla del conductor bajó lentamente. Casi no lo reconocí. Héctor Gálvez, el contador impecable de trajes grises y corbatas de seda, llevaba una gorra de béisbol mugrienta, una playera polo deslavada y barba de 3 días. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. «Sube», rápido dijo, desbloqueando los seguros. Entré al asiento del copiloto. El interior olía a café rancio y miedo. ¿Te siguieron?, preguntó él sin mirarme, escaneando el perímetro a través de los espejos. No lo creo. Di 3 vueltas a la manzana antes de entrar. Héctor soltó el aire contenido y se frotó la cara con las manos. Sus dedos temblaban. Esto es una locura, Romina. No deberíamos estar aquí. Debería estar cruzando la frontera hacia Texas ahora mismo. Entonces, ¿por qué no te fuiste?, le pregunté suavemente. Él me miró por primera vez. Había una mezcla de vergüenza y determinación en su mirada. Porque tu padre fue el único hombre que me trató con respeto cuando nadie más lo hacía. ¿Y por qué? Héctor bajó la voz, inclinándose hacia mí, porque lo que Fabián está haciendo va más allá de robarte una herencia. Me entregó una carpeta manila gruesa. Ábrela. Obedecí. Dentro había hojas de cálculo, correos impresos y copias de estados de cuenta bancarios. Mira la página 3, lo ordenó. Busqué la hoja. Era una lista de depósitos hechos a la cuenta de la constructora en los últimos 6 meses. Las cifras eran astronómicas. Son millones, murmuré, confundida. Pero la empresa no ha tenido proyectos grandes este año. Papá decía que el mercado estaba lento. Exacto, dijo Héctor, golpeando el papel con el dedo índice. La constructora está facturando materiales que no compra y obras que no existen. Fabián está usando la empresa de tu padre para lavar dinero, Romina. Dinero sucio. Dinero de gente con la que no se juega. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Estefanía lo sabe. Estefanía es una niña caprichosa que solo ve el saldo final en su tarjeta de crédito. No creo que entienda la magnitud, pero es cómplice. Fabián necesitaba el control total. Contigo como socia minoritaria o con tu padre vivo, él no podía mover estas cantidades sin que saltaran las alarmas. Necesitaban que Rogelio muriera y necesitaban sacarte a ti del camino. Cerré la carpeta de golpe, sintiendo náuseas. No era solo codicia familiar. Mi hermana se había casado con un monstruo y juntos habían convertido el legado de mi padre en una lavandería para criminales. Si llevo esto a la policía, empecé. No, me cortó Héctor. La policía local come de la mano de los socios de Fabián. Si entregas esto ahora, los papeles desaparecerán y tú aparecerás en una zanja. Necesitas el testamento original. ¿Por qué el testamento es la clave? Porque si pruebas que el testamento es falso, Estefanía pierde el control legal de la empresa. Se anulan sus poderes, se congelan las cuentas. Y si se congelan las cuentas, Fabián no puede pagarle a la gente peligrosa de la que recibió el dinero. Entendí. No tenía que meterlos a la cárcel yo misma. Solo tenía que quitarles el escudo legal. Si les quitaba la empresa, sus propios socios se encargarían de ellos,
Era una jugada brutal, una sentencia de muerte indirecta. Miré a Héctor. ¿Cuál es la combinación de la caja fuerte? Héctor sacó un papelito doblado de su bolsillo. La caja fuerte del despacho de tu padre es un modelo antiguo, mecánico. No se puede hackear, solo se puede abrir con oído o con números. Tu padre nunca cambió la combinación de fábrica porque decía que era de mala suerte, pero le añadió un giro final. Desdobló el papel. Derecha las 4-0, izquierda las 15, derecha las 3-3, vuelta completa a la izquierda hasta que haga clic. Memorízalos, dijo Héctor. No puedes llevarte el papel. Leí los números una y otra vez. 40 al 15 a 33, 40 al 15 a 33. Cerré los ojos y los repetí mentalmente. Lo tengo, dije. Héctor encendió un encendedor y quemó el papelito dentro del cenicero del auto. Vimos cómo se convertía en ceniza gris. Ahora, lo más difícil, entrar. Héctor se estiró hacia el asiento trasero y sacó una bolsa de plástico negra. Me la puso en el regazo. Estefanía contrató a una empresa de catering de lujo, banquetes imperiales. Son grandes, manejan a 50 meseros por evento. Nadie conoce a nadie. Conseguí esto de un antiguo cliente que trabaja ahí. Abrí la bolsa. Había un pantalón negro de vestir, una camisa negra de botones con el logo de la empresa bordado en dorado y un delantal. El turno empieza a las 7 p.m. Entran por la puerta de servicio, la que da al jardín trasero. ¿Tú conoces esa puerta? Sí, dije, sintiendo el peso de la tela en mis manos. La puerta de la cocina. La llave siempre estaba debajo de la maceta de helechos. Ya no hay llave, hay un código digital. Héctor me miró serio. El código de servicio para hoy es 1984. No me preguntes cómo lo conseguí, solo úsalo. Héctor, dije, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a desaparecer un rato más. Si logras sacar el documento, no me busques. Ve directo a la Fiscalía General, pero en la Ciudad de México. Aquí no estás segura. Abrió la puerta de su lado, indicando que la reunión había terminado. Una cosa más, Romina dijo, deteniéndose con un pie afuera. Estefanía va a estar rodeada de gente. Fabián va a estar vigilando. Pero el peligro real no son ellos. Es la seguridad privada. Tienen órdenes de sacarte a rastras si te ven. No puedes cometer errores. Tienes una oportunidad. Si fallas, no habrá una segunda. No voy a fallar, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Suerte, niña. Tu padre estaría orgulloso de las agallas que te salieron. Héctor cerró la puerta y encendió el motor. La camioneta arrancó con un rugido asmático y se alejó por la rampa de salida, perdiéndose en la oscuridad del túnel. Me quedé sola en el auto, abrazando el uniforme de mesera como si fuera una armadura. 40 al 15 a 33. Código 1984. Esa noche, yo no sería Romina Montemayor, la heredera despojada. Sería un fantasma, una sombra vestida de negro, sirviendo canapés a la gente que celebraba mi ruina. Arranqué el auto. Tenía 3 horas para transformarme. Tenía que conseguir una peluca, pupilentes, algo que cambiara mis facciones. Estefanía conocía mi cara, pero ella nunca miraba a la servidumbre a los ojos. Esa era su debilidad, y esa noche sería mi mayor ventaja. Conduje hacia la salida y al sentir la luz del sol golpear mi rostro, sentí que la tristeza de los últimos días se evaporaba, reemplazada por una frialdad metálica. La fiesta iba a ser inolvidable. Yo me aseguraría de ello. Me miré en el espejo retrovisor una última vez. La mujer que me devolvía la mirada no era Romina Montemayor, era una extraña. Me había recogido el cabello en un chongo apretado y doloroso, cubriéndolo con una peluca corta, de fibra sintética negra y barata que picaba en la nuca. Me puse unos lentes de armazón grueso que compré en una farmacia y que me mareaban un poco. No llevaba ni una gota de maquillaje, salvo un poco de sombra oscura bajo los ojos para acentuar el cansancio. Me veía invisible. Me veía como alguien que no importa, justo lo que necesitaba. Bajé del auto, que dejé estacionado 3 calles atrás para no levantar sospechas, y caminé hacia la entrada de servicio de la mansión. La música ya se escuchaba desde la acera, un jazz suave, pretencioso, salpicado por el tintineo de copas y risas falsas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta. Tum, tum, tum. Llegué a la puerta trasera. El panel digital brillaba en la oscuridad. Mis dedos temblaron al acercarse a las teclas. 1, 9, 8, 4. La luz roja parpadeó un segundo, eterno, angustiante, y cambió a verde. Clic.
La puerta se abrió. Un golpe de aire caliente con olor a camarones al ajillo y estrés me golpeó en la cara. La cocina era un caos organizado. Había por lo menos 15 personas vestidas de negro corriendo de un lado a otro con charolas plateadas. Tú, la nueva, gritó un hombre bajito y calvo con un audífono en la oreja. Seguramente el jefe de meseros. ¿Qué haces ahí parada estorbando? Agarra esa charola de canapés y sal al jardín. La señora quiere que circulen. Sí, señor, murmuré, bajando la cabeza. Tomé la charola pesada y empujé la puerta batiente que conectaba la cocina con el resto de la casa. Cruzar ese umbral fue como recibir una puñalada en el estómago. Mi casa, mi hogar, ya no lo reconocía. Los muebles antiguos de mamá habían desaparecido. En su lugar había sillones blancos minimalistas, incómodos y fríos. Las cortinas de terciopelo habían sido arrancadas. Y en las paredes, mis cuadros ya no estaban. Había espejos enormes, vulgares, que reflejaban la multitud de gente bebiendo el vino de mi padre. Caminé entre los invitados con la cabeza gacha, ofreciendo bocadillos de salmón. Nadie me miraba. Héctor tenía razón. Para esta gente, el servicio es mobiliario. Son manos que sirven y pies que caminan, no personas con ojos y memoria. Reconocí a varios. El doctor Arriaga, riendo con una copa en la mano. Mi prima Lorena, presumiendo un anillo nuevo. Los mismos que me habían bloqueado el teléfono, los mismos que creían que yo era una drogadicta, estaban ahí, celebrando en mi sala. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritarles, para no tirar la charola al suelo y escupirles su hipocresía. Concéntrate, Romina. El objetivo es el despacho. Y entonces, la vi. Estefanía estaba parada junto a la chimenea, brillando como una estrella oscura. Llevaba un vestido rojo sangre, ajustado, con la espalda descubierta. Sostenía una copa de champagne como si fuera un cetro. Se veía poderosa, triunfante. Fabián estaba a su lado, con una mano posesiva en su cintura, hablando con dos hombres que no encajaban en la fiesta. No llevaban trajes de diseñador, sino sacos mal cortados y miradas de tiburón. Los inversionistas de los que habló Héctor, supuse, me acerqué lentamente. Necesitaba cruzar la sala para llegar al pasillo que llevaba al despacho de papá. Y la liquidación de la constructora será rápida, estaba diciendo Fabián. Me congelé un segundo al pasar cerca de ellos. Para finales de mes tendremos el capital libre para el proyecto en la costa. Perfecto, dijo uno de los hombres con voz rasposa. No queremos retrasos, Fabián. ¿Sabes qué? La paciencia no es nuestra virtud. Tranquilos, le intervino Estefanía, riendo con esa ligereza ensayada. Ahora que soy la única propietaria, no hay obstáculos. Mi hermana está fuera de la ecuación. Sentí que la sangre me hervía, fuera de la ecuación, como si fuera un error matemático que habían borrado con goma. Estefanía se giró de repente, buscando a un mesero. Me quedé paralizada. Sus ojos se posaron en mí. Por un segundo, el terror me paralizó. Me reconoció. Sabe quién soy, pero su mirada me atravesó, vacía, indiferente. Tul chasqueó los dedos frente a mi cara. Tráeme otra copa. Esta está caliente. Y rápido, tomó su copa medio llena y la depositó en mi charola con un gesto despectivo, sin siquiera mirarme a los ojos. Ni por un segundo consideró que la mujer bajo la peluca barata era la hermana con la que compartió habitación de niña. Enseguida, señora, susurré, cambiando mi voz. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, pero en cuanto crucé el arco del pasillo, me desvié. Dejé la charola sobre una mesa consola y me deslicé hacia la zona de las habitaciones. El ruido de la fiesta se apagó un poco, convirtiéndose en un rumor lejano. El pasillo estaba en penumbras. Caminé pegada a la pared contando las puertas. 1, 2, 3. El despacho de papá. La puerta de roble macizo estaba cerrada. Giré la perilla lentamente. Cerrada con llave. Maldición. Héctor no mencionó que la puerta del despacho estaría cerrada, aunque era lógico durante una fiesta. Saqué una de las horquillas de mi pelo. No soy cerrajera, pero de niña solía esconderme en el despacho para leer y aprendí a abrir esa cerradura vieja con un clip cuando papá la cerraba para que no lo molestáramos. Esperaba que mis manos no hubieran olvidado el truco. Introduje el metal en la cerradura. Mis manos sudaban. Clic. Rich. Vamos, vamos. Clic. El pestillo se dio. Entré y cerré la puerta tras de mí, quedando en la oscuridad total. El olor a tabaco y madera vieja me envolvió. El olor de papá.
Aún persistía aquí, atrapado en los libros y las cortinas, a pesar de que Estefanía seguramente había intentado ventilarlo. Encendí la linterna de mi celular, tapando el foco con mi dedo para que la luz fuera tenue. Caminé hacia el escritorio gigante. Detrás de él, en la pared, estaba el cuadro de un paisaje de casa. Lo moví con cuidado. Pesaba 1 tonelada. Ahí estaba, la caja fuerte, un cuadrado de acero gris empotrado en la pared. Me sequé las manos en el delantal. 40 al 15 a 33. Giré la perilla. Derecha hasta el 40. Izquierda hasta el as 15. Derecha hasta el 33. Luego, la vuelta completa a la izquierda. Sentí los engranajes moverse bajo mis dedos. Clic, clic, clic. Y entonces, un sonido metálico seco. TLACK. La manija cedió. Abrí la puerta de acero. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Iluminé al interior. Había fajos de billetes, pasaportes, joyas y una carpeta de cuero azul. La saqué. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba. Testamento y última voluntad de Rogelio A. Montemayor. Pasé las páginas frenéticamente hasta llegar a la última. La firma. Acerqué la luz. Héctor tenía razón. La tinta tenía surcos profundos, irregulares. Había manchones pequeños donde la pluma se había detenido, como si la mano hubiera dudado. Hubiera sido forzada. Y la fecha, 14 de octubre. Detengo, susurré, sintiendo una mezcla de triunfo y dolor. Iba a cerrar la caja fuerte cuando de repente, la perilla de la puerta del despacho giró. Me congelé. Apagué la linterna del celular al instante. La puerta se abrió, dejando entrar un haz de luz del pasillo. 2 siluetas entraron. Te dije que aquí podíamos hablar tranquilos, dijo la voz de Fabián. Más te vale que el dinero esté seguro, Fabián respondió otra voz, más grave y amenazante. Uno de los hombres de la fiesta. Entraron y cerraron la puerta. Me quedé agazapada detrás del escritorio de papá, hecha un ovillo en el hueco donde él solía poner las piernas. Apreté la carpeta contra mi pecho, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Estaban a 2 metros de mí. Si Fabián rodeaba el escritorio para sentarse en la silla, estaba muerta. El aire debajo del escritorio olía a polvo antiguo y a betún de zapatos. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho, hecha una bola humana, rezando para que el mantel de cuero que cubría el frente del escritorio fuera lo suficientemente largo para ocultarme. Veía los zapatos de Fabián, unos mocasines italianos brillantes, y veía los del otro hombre, unas botas de piel de avestruz, gastadas, con lodo seco en la suela. Siéntate, Guzmán, dijo Fabián. Su voz sonaba distinta aquí, sin la dulzura falsa que usaba con Estefanía. Sonaba afilada, nerviosa. Prefiero estar de pie, gruñó el hombre. No vine a ponerme cómodo, Fabián. Vine por garantías. La gente en Sinaloa está preguntando por qué se detuvieron los flujos de efectivo la semana pasada. Te lo expliqué. Fabián caminó hacia el mueble bar. Escuché el tintineo del cristal. Se estaba sirviendo un trago. Mi suegro murió. Tuvimos que congelar operaciones unos días para no levantar sospechas durante el funeral. La fiscalía pone los ojos en las cuentas cuando alguien muere. Ese no es mi problema. Ya lo resolví. Fabián dio un trago largo. Escuché el líquido golpear el vaso. Estefanía ya firmó los poderes. Mañana a primera hora, reactivamos las transferencias a las cuentas fantasma. Mi mano, que sostenía el celular pegado al pecho, se movió imperceptiblemente. Deslicé el dedo sobre la pantalla oscura y presioné el icono de grabadora de voz. El punto rojo comenzó a parpadear en silencio. Graba. Por favor, graba todo. ¿Y la hermana?, preguntó Guzmán, dando un paso hacia el escritorio. Sus botas quedaron a 10 centímetros de mi cara. Tuve que taparme la nariz para no respirar su olor a tabaco rancio. La tal Romina. Me dijeron que estaba haciendo ruido. Fabián soltó una carcajada seca. Romina es un cadáver social. Nos encargamos de destruir su credibilidad. Nadie le cree ni la hora. Además, es débil. Igual que el viejo al final. Sentí una punzada de odio tan intensa que me mareó. Apreté la carpeta del testamento contra mis costillas hasta que me dolió. ¿Seguro?, insistió Guzmán. Porque si el viejo habló con ella antes de morir. El viejo no hablaba ni con Dios. Interrumpió Fabián con impaciencia. El doctor Varela lo mantuvo sedado las últimas 72 horas con propofol y morfina. Cuando lo llevamos a firmar el cambio de testamento, Rogelio no sabía ni su nombre. Solo tuvimos que guiarle la mano. Ahí estaba, la confesión. Las lágrimas de rabia empezaron a rodar por mis mejillas, calientes y silenciosas. No solo le robaron, lo anularon.
Convirtieron a mi padre, un hombre fuerte y orgulloso, en una marioneta drogada para sus juegos de poder. Eso no era fraude, era tortura. Bien, dijo Guzmán, aparentemente satisfecho. Mientras el dinero fluya, no nos importa cómo manejas a tus mujeres o a tus muertos. Pero ten cuidado, Fabián, la ambición te hace descuidado. Yo nunca me descuido, respondió Fabián con arrogancia. En ese momento, la silla del escritorio giró. Fabián se sentó. El asiento de cuero crujió bajo su peso y bajó unos centímetros debido al sistema hidráulico. El fondo del asiento golpeó mi hombro. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Si soltaba un gemido, si me movía un milímetro, estaba muerta. Guzmán no dudaría en usar el arma que seguramente llevaba bajo el saco. Fabián se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en el escritorio, justo encima de mi cabeza. Podía escuchar su respiración. Estaba tan cerca que si estiraba la mano podía desatarle los cordones de los zapatos. ¿Dónde está el papel?, preguntó Guzmán de repente. ¿Qué papel? El original, el que firmó el viejo drogado. Si ese papel aparece y alguien le hace una pericia caligráfica, te vas al hoyo. Y nos llevas a nosotros. ¿Estás seguro?, dijo Fabián, recostándose de nuevo. La silla se levantó, dándome un respiro. Está en la caja fuerte, aquí detrás de mí. Nadie tiene la combinación excepto yo. Estefanía es demasiado tonta para recordar números y Romina. Bueno, Romina ni siquiera tiene llaves de la casa ya. El silencio se estiró. Mi corazón latía tan fuerte contra el piso de madera que temí que vibrara a través del escritorio. La caja fuerte estaba vacía. Yo tenía el documento. Si a Fabián se le ocurría abrirla para presumirle a Guzmán. Ábrela, ordenó Guzmán. Me helé. ¿Para qué? Fabián sonaba irritado. Quiero ver que lo tienes. No confío en ti, Fabián. Eres un junior. Ábrela y muéstrame el seguro de vida de mi inversión. Fabián suspiró, el sonido de la resignación. Escuché cómo arrastraba la silla hacia atrás. Se puso de pie. No, no, no. Si abría la caja y veía que no estaba el testamento, cerrarían la casa. Bloquearían las salidas. Me cazarían habitación por habitación. Fabián dio 2 pasos hacia el cuadro de la pared. Escuché el sonido del marco al moverse. Fabián, la voz de Estefanía, retumbó desde el pasillo, aguda e exigente. Los 2 hombres se giraron hacia la puerta. ¿Qué haces aquí encerrado? Estefanía entró al despacho, dejando la puerta abierta de par en par. La luz y la música de la fiesta entraron como una ola salvadora. El alcalde acaba de llegar y está preguntando por ti. No puedes dejarme sola con estos políticos aburridos. Fabián se detuvo con la mano en la perilla de la caja fuerte. Estaba atendiendo un asunto urgente con el señor Guzmán, dijo, bajando la mano. Estefanía miró a Guzmán con desdén, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. Pues terminen ya. Te quiero abajo en 2 minutos. Y Tur le dijo a Guzmán, trata de no usar el baño de visitas, por favor. Estefanía dio media vuelta y salió, sus tacones repiqueteando en la madera. Fabián miró a Guzmán. Ya oíste a la jefa. Fabián volvió a colocar el cuadro en su lugar, cubriendo la caja fuerte sin abrirla. El documento está ahí. Te lo enseño mañana. Ahora tengo que ir a sonreír. Guzmán escupió en el suelo, cerca de mi escondite. Mañana. Si no lo veo mañana, Fabián, despídete de tus rodillas. Ambos hombres salieron del despacho. La luz se apagó. La puerta se cerró. Esperé 60 segundos. 60 latidos agónicos. Salí de debajo del escritorio arrastrándome, con las piernas entumecidas y el cuerpo temblando como una hoja. Guardé la grabación. Tenía la voz, tenía el papel, tenía la verdad. Me levanté y miré hacia la ventana que daba al jardín lateral. Era un 2º piso, pero había una enredadera de bugambilias que bajaba por la pared de piedra. De niña la usaba para escaparme. Abrí la ventana con cuidado. La música de la fiesta estaba abajo, al otro lado de la casa. Me quité el delantal de mesera y lo tiré en la papelera. Metí la carpeta del testamento dentro de mis pantalones pegada a la espalda y cubrí todo con la camisa negra. Salté al alféizar. Las espinas de la bugambilia me rasguñaron las manos y los brazos mientras bajaba, rompiendo mi piel, pero no sentía dolor. Solo sentía una urgencia eléctrica. Toqué el césped. Corrí hacia las sombras de los árboles, bordeando el muro perimetral hasta llegar a la salida de proveedores. El guardia estaba distraído mirando su celular. Pasé por detrás de una camioneta de carga y me deslicé hacia la calle.
Caminé 3 cuadras sin mirar atrás hasta que mis piernas fallaron y tuve que apoyarme en un poste de luz. Saqué mi celular real. Marqué el número que Héctor me había dado para emergencias, un número de la Ciudad de México. Bueno, contestó una voz desconocida. Soy Romina Montemayor, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Tengo el testamento original. Y tengo una grabación de Fabián confesando el uso de drogas para manipular a mi padre. Quiero denunciar un homicidio imprudencial y fraude masivo. Señorita Montemayor, dijo la voz. El señor Gálvez nos dijo que llamaría. Escuche con atención. No vaya a la policía local. Fabián tiene ojos ahí. Venga a vernos. Pero necesitamos algo más para asegurar que Fabián caiga esta misma noche antes de que pueda huir. ¿Qué necesitan? Necesitamos que él lo admita, frente a usted, grabado en video. Necesitamos que pierda los estribos. Miré hacia la mansión que brillaba a lo lejos en la colina. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a huir a la Ciudad de México. No todavía. Iba a tenderles una trampa. Mañana, dije, citen a Estefanía y a Fabián a una conciliación. Díganles que estoy dispuesta a firmar mi renuncia a la herencia a cambio de un pago final. Díganles que me rendí. ¿Estás segura? Eso es peligroso. Estoy segura. Su ego es su debilidad. Si creen que ganaron, bajarán la guardia. Y cuando lo hagan, yo estaré ahí para grabar su caída. Colgué. Miré mis manos sangrando por las espinas. La sangre Montemayor ya se había derramado. Ahora iba a correr la de ellos. La sala de juntas que habíamos rentado en el Hotel Safi olía a limón artificial y a tensión estática. Era un cubo de cristal frío, impersel, perfecto para una ejecución. Yo estaba sentada de espaldas a la pared de espejo, con las manos sobre la mesa de caoba. Me había preparado para este momento como una actriz se prepara para el papel de su vida. No me maquillé las ojeras. Dejé que mi cabello se viera opaco. Me puse un suéter gris, viejo y grande, que me hacía ver pequeña, encogida. Tenía que parecer derrotada. Tenía que ser la Romina que ellos creían que era, débil, asustada, quebrada. ¿Están listos?, preguntó Héctor Gálvez a través del auricular diminuto que llevaba en mi oído derecho, oculto por mi cabello. Listos, susurré, sin mover los labios. Héctor estaba en la habitación contigua, monitoreando las 3 microcámaras que habíamos escondido en la sala, una en el detector de humo, otra en el centro de mesa Florel y la tercera en el botón de mi propia blusa. La puerta se abrió. Estefanía entró primero. Caminaba como si fuera dueña del hotel, del aire y del suelo que pisaba. Llevaba unos lentes de sol gigantes que se quitó con un gesto teatral al verme. Detrás de ella entró Fabián, cargando un maletín de piel y con esa sonrisa de tiburón que ya no me intimidaba, sino que me daba asco. Vaya, dijo Estefanía, sentándose frente a mí y cruzando las piernas. Mírate, parece que dormir en tugurios no te sienta bien, hermanita. Llegamos, Romina, dijo Fabián, poniendo el maletín sobre la mesa con un golpe seco. Tienes 20 minutos. Tenemos una reservación para cenar y no quiero llegar tarde por tus drames. Bajé la mirada, estudiando mis uñas mordidas. Solo quiero que terminen, dije, con la voz quebrada. Forcé una lágrima. No fue difícil, el dolor de la traición seguía ahí, vivo. No tengo dinero, no tengo casa. Y ustedes destruyeron mi reputación. Ya no puedo ni salir a la calle sin que me miren como a una criminal. Fabián soltó una risita cruel. Son las consecuencias de tus actos, cuñada. Si hubieras aceptado tu realidad desde el principio, te hubieras ahorrado la vergüenza. Trajimos los papeles, le interrumpió Estefanía, chasqueando los dedos hacia su esposo. Fabián sacó un documento del maletín y lo deslizó hacia mí junto con una pluma Montblanc de oro. Es un acuerdo de cesión total de derechos, explicó él con tono de abogado condescendiente. Renuncias a cualquier reclamo futuro sobre la herencia, la casa y las empresas. A cambio, te daremos un cheque por 100,000 pesos y, digamos, un boleto de avión a donde quieras irte. Lejos. Leí el papel. Era una sentencia de exilio. Querían borrarme del mapa. Tomé la pluma. Mis manos temblaban, parte actuación, parte adrenalina pura. Antes de firmar, dije, levantando la vista. Mis ojos se encontraron con los de Estefanía. Necesito saberlo, por favor. Necesito paz mental. Ay, por Dios, ¿qué quieres ahora?, bufó ella. Papá, tragué saliva. Él sabía lo que hacía. El día que firmó el cambio de testamento, ¿él realmente me odiaba tanto como para dejarme en la calle? ¿O
¿O estaba confundido? Fabián miró a Estefanía. Hubo un silencio de 2 segundos, un intercambio de miradas cómplices. Creyeron que, como yo ya estaba rendida, la verdad no importaba. Creyeron que eran intocables. Mira, Romina, dijo Fabián, inclinándose hacia adelante, entrando perfectamente en el encuadre de la cámara del centro de mesa. Tu papá era un hombre terco. Si esperábamos a que él decidiera por su cuenta, la empresa se iría a la quiebra contigo al mando. Tuvimos que facilitar las cosas. ¿Facilitar? Insistí, apretando la pluma. ¿Qué significa eso? Estefanía golpeó la mesa con la palma de la mano, impaciente. Significa que hicimos lo necesario, gritó ella, perdiendo la compostura. Papá ya no estaba ahí, Romina. Su cerebro era papilla. El doctor Varela se aseguró de que no sintiera dolor, de que no sintiera nada. Cuando firmó ese papel, él estaba flotando en las nubes. Ni siquiera sabía quién era yo. Así que, dije suavemente, guiándolos al precipicio, ¿él no leyó el testamento? ¿Ustedes lo hicieron firmar un papel que él no conocía? Él no podía leer, imbécil, dijo Fabián con desdén. Yo guié su mano. Yo hice el trazo. Fue un acto de piedad y de negocios. Salvamos el patrimonio de tu incompetencia. ¿Y el notario? Pregunté. ¿Cómo lograron que el notario aceptara eso? Todo el mundo tiene un precio, sonrió Fabián. Y el del licenciado Torres fue bastante razonable. Ahora, deja de hacer preguntas estúpidas y firma. Me quedé inmóvil. Lo tenía. Tenía la confesión de la sedación. Tenía la confesión de la falsificación de la firma, yo guié su mano. Tenía la confesión del soborno al notario. Todo grabado en alta definición. Dejé la pluma Montblanc sobre la mesa. Me enderecé en la silla. Me pasé la mano por el cabello y me quité la pos de víctima. Mis hombros se relajaron. Mi mirada cambió. Nos dije, el silencio en la sala cambió de textura, de impaciencia a confusión. ¿Qué dijiste? Preguntó Estefanía, entrecerrando los ojos. Dije que no voy a firmar esa basura, respondí con mi voz real, firme y clara. Fabián se puso rojo de ira. Escúchame bien, muerta de hambre. No estás en posición de negociar. Si no firmas eso, te juro que voy a inventar que te robaste las joyas de tu madre y te voy a meter a la cárcel yo mismo. Sonreí. Una sonrisa fría. Curioso que menciones las joyas, Fabián, o la cárcel, porque creo que el que va a tener problemas con la ley eres tú. Metí la mano en mi bolso grande, el que estaba en el suelo. Saqué la carpeta de cuero azul, la original, la que robé de la caja fuerte. La tiré sobre la mesa, justo encima de su ridículo acuerdo de cesión. El rostro de Fabián se transformó. Se puso pálido, como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo en un segundo. Reconoció la carpeta al instante. Eso, balbuceó. ¿Cómo tienes eso? Tu seguridad es pésima, cuñado, dije, disfrutando cada sílaba. Y tu arrogancia es peor. Aquí está el testamento original, el que tiene la firma temblorosa y forzada, el que tiene tus huellas dactilares y las de Estefanía, pero no las de un notario honesto. Estefanía miró la carpeta y luego me miró a mí con un odio puro, visceral. Eres una maldita ladrona, chilló, lanzándose hacia la mesa para agarrar el documento. Pero yo fui más rápida. Puse mi mano sobre la carpeta. Si tocas esto, Estefanía, te agrego el cargo de agresión al defraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y homicidio en grado de tentativa por la administración de sustancias ilícitas a papá. Ella se detuvo en seco, con la mano en el aire, temblando de furia. ¿Crees que un papel te va a salvar?, gruñó Fabián, recuperando un poco de su postura agresiva. Tengo a los jueces en mi nómina. Tengo a la policía. Nadie va a ver ese papel. Nadie te va a creer. Me levanté lentamente de la silla. Puede que tengas a la policía local, Fabián, pero te olvidaste de un detalle. Me toqué el oído. Héctor, ¿tenemos todo? La voz de Fabián se quebró. Héctor, ¿con quién hablas? Sí, Romina, respondió Héctor en mi oído, su voz sonando como música celestial. Audio y video claros. La confesión es admisible. Los agentes están subiendo por el elevador. Miré a mi hermana y a su marido. Estaban atrapados en su propia red de mentiras. No estoy hablando sola, les dije, señalando el espejo detrás de mí. Y tampoco estoy sola. Saludan a la cámara, chicos. Su confesión acaba de ser transmitida en tiempo real a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Ciudad de México. Fabián miró el centro de mesa. Vio el pequeño lente negro entre las flores. Su arrogancia se desplomó. Se dejó caer en la silla, derrotado, con la boca abierta. Estefanía, sin embargo, no aceptaba la derrota. Esto es una trampa.
gritó, retrocediendo hacia la puerta. Me voy. No puedes retenerme. Yo no, dije tranquilamente, pero ellos sí. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. No entraron meseros. No entró personal del hotel. Entraron 4 hombres con chalecos tácticos que decían AIC, Agencia de Investigación Criminal, y armas largas, seguidos por un hombre de traje gris impecable que sostenía una orden judicial. Y detrás de todos ellos entró Héctor Gálvez con la cabeza en alto y una sonrisa de justicia en el rostro. Buenas tardes, dijo el agente al mando. Señor Fabián Cortés, señora Estefanía Montemayor, quedan detenidos. El mundo de cristal de mi hermana acababa de romperse en 1000 pedazos. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Fabián fue seco, metálico y definitivo. Clic, clic. Ese pequeño ruido fue más satisfactorio que cualquier grito, que cualquier golpe. Era el sonido del final de su reinado. Suéltenme. No saben con quién se están metiendo. Bramaba Fabián, forcejeando inútilmente contra 2 agentes que lo superaban en peso y altura. Soy abogado. Esto es un secuestro ilegal. Quiero ver la orden. La orden está aquí, licenciado, dijo el agente al mando, poniéndole el papel frente a la cara con una calma insultante. Fraude procesal, falsificación de documentos, lavado de dinero y conspiración. Y gracias a la grabación que acaban de proporcionar voluntariamente, añadiremos privación ilegal de la libertad y lesiones contra el señor Rogelio Montemayor. Estefanía estaba en shock. Se había quedado pegada a la pared, pálida como un papel, temblando violentamente. Sus ojos iban de Fabián a mí y de mí a Héctor, incapaz de procesar que su mundo de lujos y apariencias se estaba desmoronando en segundos. Cuando una agente mujer se acercó a ella y le pidió que pusiera las manos en la espalda, Estefanía reaccionó como un animal acorralado. No, no me toquen, chilló, lanzando un manotazo. Yo no hice nada. Fue él, señaló a su esposo con un dedo acusador. Fabián planeó todo. Yo solo firmé lo que él me dijo. Soy una víctima. Fabián dejó de forcejear y miró a su esposa con una incredulidad que rápidamente se transformó en odio puro. ¿Víctima?, escupió él. Tú eras la que quería la casa, Estefanía. Tú eras la que decía que tu padre tardaba mucho en morirse. No te hagas la santa ahora. Cállate. Eres un inútil. Me prometiste que esto estaba blindado, le gritó ella, perdiendo toda la elegancia, toda la compostura de dama de sociedad. En ese momento, no era más que una niña caprichosa y cruel. Miré la escena con una mezcla de fascinación y tristeza profunda. Esa era mi familia. Esos eran los seres humanos con los que compartí mi sangre y mi historia. Se estaban devorando entre ellos antes de llegar a la patrulla. Me acerqué a Estefanía. La agente la tenía sujetada, pero me permitió acercarme un paso. Romy cambió de tono al instante, sus ojos llenándose de lágrimas falsas. Romy, por favor, diles que paren. Soy tu hermana pequeña. ¿Vas a dejar que me lleven a la cárcel? ¿Con delincuentes? La miré a los ojos. Busqué algún rastro de arrepentimiento, de amor, de humanidad. Solo vi miedo por sí misma. Tú dejaste de ser mi hermana el día que decidiste drogar a papá para robarle, dije con voz suave, pero firme como el acero. Tú me dejaste en la calle. Tú destruiste mi nombre. Y lo peor de todo, Estefanía, tú le robaste a papá sus últimos días de lucidez. Le robaste la oportunidad de despedirse. Lo hice por nosotros. Sollozó ella. La herencia se iba a perder. No negué con la cabeza. Lo hiciste por ti. Y ahora vas a pagar por ti. Héctor se paró a mi lado, poniendo una mano paternal en mi hombro. Su acabó, Romina. Ya no pueden hacerte daño. Los agentes comenzaron a sacarlos de la sala. Fabián iba maldiciendo, amenazando con llamar a gobernadores y senadores que ya no le contestarían el teléfono. Estefanía iba llorando, arrastrando los pies, gritando mi nombre una y otra vez. Romina, no me hagas esto, Romina. La puerta se cerró tras ellos y sus gritos se ahogaron en el pasillo del hotel. El silencio regresó a la sala de juntas. Un silencio limpio, pesado, pero limpio. Me dejé caer en una silla, sintiendo que mis piernas se volvían de gelatina. La adrenalina abandonó mi cuerpo de golpe, dejándome vacía, exhausta. Héctor se sentó frente a mí y suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. Lo hiciste bien, niña. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, mirando mis manos. Ya no temblaban. Ahora empieza el proceso legal, explicó Héctor.
Con el testamento original que recuperaste y la confesión grabada, el juez anulará el testamento falso inmediatamente. La herencia volverá a los términos anteriores, todo dividido 50-50 con la administración de la empresa, bajo un consejo fiduciario. No quiero el 50%, dije de inmediato. Héctor me miró sorprendido. Romina, es tu derecho. Quiero que se venda la empresa, dije, sintiendo una claridad repentina. Esa empresa está manchada. Fabián la usó para lavar dinero. No quiero tener nada que ver con esos socios de los que hablaba. Que se venda, que se paguen las deudas, que se liquide a los empleados justamente. Y la casa. Pensé en la mansión, en las paredes que habían visto tanto dolor. La casa es mía, dije. Esa sí la quiero, no por el valor, sino porque ahí vivió mamá, y porque no voy a dejar que el recuerdo de mi padre quede atrapado en esa remodelación fría que hizo Estefanía. Voy a devolverle su alma. Héctor sonrió, una sonrisa genuina, de orgullo. Tu padre siempre dijo que tú eras la que tenía el corazón de la familia. Tenía razón. ¿Y tú, Héctor? Le pregunté. ¿Qué harás? Fabián mencionó a gente peligrosa. Guzmán. Héctor se encogió de hombros, tranquilo. Con Fabián y la empresa bajo investigación federal, las cuentas están congeladas. Guzmán y sus amigos no son tontos. No van a perseguir a un contador viejo cuando el foco rojo de la policía está encima de todo el asunto. Se irán a buscar otro lavadero. Y yo creo que es hora de retirarme. Tengo una casita en la playa, en Mérida, que no he visitado en años. Me levanté y lo abracé. Fue un abrazo largo, apretado. El abrazo que no pude darle a mi padre. Gracias, le susurré. Gracias por no dejarme sola. Gracias a ti, Romina, respondió él con la voz quebrada. Por devolverme la dignidad, por recordarme que los números no son lo único que importa. Salimos del hotel juntos. Afuera, la noche estaba fresca. Vi las luces de las patrullas alejándose a lo lejos, llevando a mi hermana y a mi cuñado hacia su nuevo destino. Una celda fría, sin lujos, sin sirvientes, sin máscaras. Miré al cielo. No había estrellas, solo el resplandor naranja de la ciudad, pero sentí una paz inmensa. Papá podía descansar. La verdad había salido a la luz. Y yo por fin era libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el hotel. La batalla legal fue brutal y mediática. El escándalo Montemayor llenó las portadas de los periódicos locales por semanas. Todos los que me dieron la espalda, la tía Marcela, los amigos de la sociedad, intentaron volver con disculpas hipócritas y arreglos florales. No recibía ninguno. Mi círculo ahora es pequeño, pero real. Estefanía y Fabián fueron sentenciados a 15 años de prisión, sin derecho a fianza. Los cargos federales por lavado de dinero pesaron más que el fraude familiar. Me dicen que Estefanía ha perdido mucho peso y que trabaja en la lavandería del penal. A veces me da lástima, pero luego recuerdo a papá sedado en esa cama y la lástima se convierte en justicia. Recuperé la casa, tiré los muebles minimalistas de Estefanía y volví a colgar mis cuadros. El despacho de papá huele a tabaco y madera otra vez. He convertido el jardín en un taller de arte para niños de escasos recursos. La casa vuelve a tener vida, risas y manchas de pintura en el suelo. Héctor me manda postales desde Yucatán. Se ve feliz, bronceado y en paz. Yo ya no soy la sombra invisible de la familia. Soy Romina Montemayor, la pintora, la sobreviviente, la dueña de mi propio destino. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Me costó lágrimas y sangre recuperar la dignidad de mi padre, pero hoy duermo tranquila. Si crees que hice lo correcto al no rendirme, deja tu me gusta como una señal de apoyo. Suscríbete a este canal si tú también valoras la lealtad por encima del dinero y no te dejas pisotear por nadie. Y dime en los comentarios, quiero leerte, si tuvieras una hermana como Estefanía, ¿la habrías perdonado por ser familia o la habrías destruido como yo?